líbido. Recuerden ustedes que para Freud tenemos la fase oral, luego la fase anal, tenemos la fase fálica, el periodo de latencia, que no lo llama fase, y la fase genital. Con respecto a la fase oral, lo importante es situar la fuente, que es la boca, y donde la pulsión se ancla en relación a la función nutricia, en esta relación originaria con el otro materno, ¿no? Ahí el pecho materno es como paradigmático, dice Freud, para la organización de esta primera fase. Lo importante aquí es la regulación que se establece entre comer y no comer. Algunas patologías que pueden expresar sintomatología en esta regulación es, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, donde tanto en una como otra no se trata de comer. Con respecto a la fase anal, allí la pulsión se concentra en la mucosa anal. Lo importante es la polaridad que Freud establece entre actividad y pasividad. También habla de la retención y expulsión de las heces, y pueden aparecer con respecto a ello algunas sintomatologías como la constricción, la enuresis, la constipación, etc. También habla en esa fase de Freud del sadismo y de la pulsión de apoderamiento por el desarrollo que ya va adquiriendo el niño con respecto a la musculatura. Con respecto a la fase fálica, es importante destacar que se trata de una fase, no se trata de una fase genital, a pesar de que se toma un órgano como orientador, que es el pene, ¿verdad? Por eso se habla de fase fálica, donde lo que el chico, según Freud, es como que haga una premisa donde todo el universo, sean seres animados o inanimados, todos tienen pene, o todos tienen. Esa es la premisa. Desde ahí se organiza subjetivamente el universo. Por eso la oposición acá no es masculino, femenino o pene-vagina, sino que es fálico-castrado, tener y no tener. Esta fase está en íntima relación con el complejo de Edipo y el complejo de castración, donde básicamente el complejo de Edipo es una matriz, hay que pensarlo así, de funciones: la función materna, originaria, importantísima; la función paterna, relacionada al corte y al desalojo del niño con respecto a ese vínculo tan importante y fuerte que mantiene con la madre, simbiótico en muchos casos, que se dice de algunos autores; y la función del hijo, que obviamente también tiene que dar una respuesta a ese intercambio con los padres, ¿sí? Allí se va a configurar básicamente todas las identificaciones, se va a establecer el superyo como heredero del complejo de Edipo, que eso lo tiene muy bien explicado en el texto. Y el complejo de castración se articula en relación a esto. El complejo de castración, lo importante es pensar que no es una cuestión empírica, o sea, no es que se le corta ningún órgano a nadie, sino que es una ficción, diría Freud, y es el corte de un vínculo. Esto es lo importante, es el corte de un vínculo, y ese vínculo originario con el otro materno, que es un vínculo que, si sigue persistiendo en el tiempo, se torna incestuoso, y eso dificulta mucho la producción subjetiva de ese sujeto por venir, de modo tal que tenga muy presente esta cuestión, ¿sí? No es un hecho empírico, es una cuestión ficcional. Con respecto al periodo de latencia, que lo llama así Freud, eso hay que ubicarlo entre, digamos, lo que sería la salida de la fase fálica y el comienzo, digamos, de la pubertad, ¿sí? Allí lo que Freud habla básicamente es como un momento de suspensión. De suspensión, no es que desaparece la sexualidad, pero sí se suspende, y como que el sujeto se orienta más, la libido, digamos, esa energía sexual, más a las funciones intelectuales, de conocimiento y de socialización. Con respecto a lo que tiene que ver a la fase fálica, bueno, ahí ya estamos ya con el desarrollo básicamente pospuberal, tanto en el adolescente como en la mujer, toda esta cuestión hormonal que irrumpe y que el aparato psíquico tiene que tratar de poder procesar, y eso tiene un impacto muy fuerte en toda la dinámica pulsional. Allí sí, la pulsión puede, digamos, confluir en un primado genital,
pero esto generalmente siempre trae una serie de dificultades, ¿no? No es algo tan ideal. Allí sí, la diferencia en esta fase sí es entre masculino y femenino. Y quiero remarcar esto, no confundirse con la fase fálica, que si bien hay un genital, no hay masculino y femenino todavía allí. Tengan presente que la salida del Edipo tiene que ver con la elección de objeto, tiene que ver con la estructuración de la personalidad de ese sujeto y también con la predisposición a configurar síntomas futuros. Y neurosis o no, eso se verá. El Edipo es como un pasaje a la cultura, a la posibilidad que el sujeto puede amar, trabajar, conformar una familia o los modos que puede establecer con la sociedad, con la cultura en sí misma. Con respecto a el narcisismo, bueno, es muy importante tener en cuenta que Freud habla del narcisismo parental, ¿sí? Esta relación del narcisismo parental con el hijo. Los padres imaginan, tienen expectativas, ilusionan un hijo. Freud habla de su majestad del bebé, como este ser perfecto que hay que privarlo, hay que suspenderlo de todas las privaciones y en función de ello se lo ama. Entonces dice Freud, se lo malcría también, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en esa relación entre esa expectativa e ideales y cómo se posiciona el chico en relación a estos ideales de los padres que recaen sobre él, va a haber respuestas que van a ser más o menos sintomáticas respecto de los hijos hacia los padres. Esto es importante que lo tengan en cuenta, tanto como lo que vimos en las fases lineales y los síntomas, cuando vean el caso de la niña de la tortuga, que allá hay un problema sintomático respecto del aprendizaje y se juega, está muy fuerte esta cuestión de las expectativas maternas, la niña, las dificultades que tiene en la producción de síntomas. Por otro lado, el narcisismo hay que tenerlo en relación también con respecto al complejo sí, de castración, y ahí Freud habla del yo ideal, del ideal del yo, que son como dos formaciones que Freud no siempre diferencia muy bien, pero nosotros lo marcamos así las diferencias. El ideal del yo tiene que ver más con algo de proyección simbólica, algo que el sujeto ya no es, pero que busca ser, se proyecta a ser un profesor, proyecta a ser un profesional, lo que quiera. Es aquello lo que apunta a ser, es ya lo que no tiene, pero busca tener de alguna manera. Y toda la proyección simbólica para la conquista de eso. En cambio, el yo ideal lo pensamos más en relación a una cuestión imaginaria, más en relación a lo especular, la imagen, a aquella imagen en la que el yo se encuentra amable, es decir, como cuando uno se produce frente al espejo y busca tapar todas las imperfecciones para agradar a los otros, digamos, ¿no? Es decir, la imagen en la que yo se encuentra amable, una cuestión más de orden imaginario. Bueno, teniendo en cuenta entonces estas cuestiones del complejo de Edipo, de las fases de la libido, el narcisismo entre padres e hijos, la respuesta que dan los hijos respecto de los ideales de los padres, el complejo de castración y por último el concepto de pulsión que ya mencioné en el capítulo anterior. Con todo ello básicamente concluimos lo que tiene que ver con la teoría sexual de Freud. Después ustedes lo van ayornando en la lectura del libro, que está bastante claro y muy bien explicado. Cualquier duda lo vemos después. Gracias.